Días, ahora sí. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Gracias por estar aquí. Abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Muy bien. Lucas 21. Solamente ponga una marca en su Biblia. Lucas 21, versículo 34. Vamos a compartir en esta mañana un tema que va a ser de mucha ayuda, de bendición, como todos los temas de la Biblia, ¿verdad? Y este tema no pertenece a ninguna serie en particular, es un tema individual. Y voy a estar hablando en esta mañana bajo el tema diligente o afanado. ¿Cómo se llama el tema? Diligente o afanado. ¿Qué estamos? Es una pregunta que vamos a estar viendo a través de la enseñanza de hoy. Quiero que, si usted es tan amable, me acompañe a orar. Vamos a pedirle a Dios por la palabra y abrir nuestro corazón, y ahí en el secreto de su corazón, dígale: Señor, háblame en este día. Siempre que venimos delante de la palabra de Dios, siempre venimos con un corazón abierto, un corazón sencillo, humilde. Y recuérdale siempre al que está a su lado, dígale: la palabra de hoy es para mí. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres, Señor. Gracias por el tiempo de la alabanza que nos ayuda, mi buen Dios, a humillar nuestro corazón delante de tu presencia, reconociendo que tú eres grande, que tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, eres eterno. Nosotros somos polvo, Señor. Y ahora venimos delante de tu palabra y sabemos, mi Dios, por medio de ella, que tenemos gran necesidad de ti, Señor. Tú nos has dejado tu palabra para poder crecer, ser transformados por tu Espíritu al obedecerla, y también para salvar a aquellos que no te conocen, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diligente o afanado, a manera de pregunta, es de lo que estaré hablando en esta mañana. Fíjense lo que dice el Señor en Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Dice: mirad también por vosotros mismos. Este texto, cuando comienza de entrada, utiliza la palabra mirad, y se está refiriendo a que cada uno de nosotros debemos de tomarnos el tiempo para mirar nuestro corazón, entiéndase, examinarlo, considerar cómo estamos, ¿verdad? Y esa palabra mirar está hablando de un examen personal, que usted mismo, yo, tengo que mirar mi corazón, ¿verdad? Y al utilizar esta palabra de entrada, el Señor dice: mirad también vosotros mismos, dice, por vuestros corazones. Dice que no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, ¿qué dice? Aquel día. Una de las cosas que como cristianos hemos aprendido es acerca del sentido que antes le dábamos a nuestras acciones. Cuando hacíamos algunas cosas, como por ejemplo, cuando decíamos, ¿verdad?, yo tenía amor, o yo amaba, yo servía, yo tenía paciencia. Todas estas palabras, cuando llegamos al Señor, llegamos a Cristo, comenzamos a darnos cuenta que el concepto que teníamos de amor, de paz, del servicio, de paciencia, pues estábamos completamente equivocados, ¿verdad? El mundo habla de un amor así. Siempre hemos usado el ejemplo de cuando alguien dice: yo amo mi trabajo, amo mi perro, amo mis hijos, amo mi esposo. Y nadie sabe con qué tipo de amor ama cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque usamos palabras que en sí humanamente pensamos que significa algo, y cuando venimos a la palabra nos damos cuenta que era otra cosa. Bueno, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que muchos de nosotros pensamos que éramos buenos, éramos fuertes, éramos sabios. Y vivimos en un mundo donde estimula a las personas: tú eres el campeón, tú eres bueno, tú eres fuerte, tú eres sabio. Y en cierto momento yo pienso que es bueno identificar algunas características en algunas personas. A veces es bueno,
Pero en la mayoría de los casos es peligroso decirle a una persona, tú eres fuerte, cuando la palabra dice que somos débiles, ¿verdad? Decirle a una persona, tú eres sabio, aunque algunos tienen, vamos a decir, cierto nivel de inteligencia terrenal, pero ante la Biblia abrimos los textos del Señor y nos damos cuenta que no somos sabios, que necesitamos de su sabiduría. Amén. Una mala interpretación produce una mala práctica. ¿Usted entiende eso? Si yo, por ejemplo, trato de hacer una cirugía a corazón abierto, ¿qué usted cree que pasaría? Bueno, imagínese, pobre del paciente, ¿verdad? Isaías 55, versículo 8, fíjense lo que dice el Señor. Isaías 55, verso 8, vamos a leer hasta el verso 9, nada más 2 textos. Dice el Señor, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, Dios dice, en la manera que yo pienso, dice el Señor, no es como tú piensas, ¿verdad? Dios no piensa como los seres humanos. Bueno, de entrada, al mirar este texto, nos prepara para nosotros abrirnos a lo que Dios nos tiene que decir, porque Dios es omnisciente. ¿Cuántos omniscientes hay aquí? Ah, bueno, yo pensé que había alguno, pues siempre aparece uno, ¿verdad? Pero sabemos que nadie es omnisciente. Eso significa que nuestro aprendizaje, escuche bien, nunca terminará aún hasta la eternidad. Imagínese por un segundo eso. Usted y yo seguiremos aprendiendo hasta la eternidad y jamás alcanzaremos el nivel de omnisciencia que Dios tiene, aún en la eternidad. Entonces, cuando alguien en la tierra se cree muy sabio, el Señor dice que Él lo prende en su propia astucia. Dice el texto más adelante, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y aquí camino son decisiones, ¿verdad? Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra. La palabra como allí está haciendo una comparación del cielo y la tierra. Es una comparación abismal, ¿sí o no? Dice, como son más altos los cielos que la tierra. Ahora escuche la idea porque entendemos lo que es cielo y tierra, ¿verdad? Pero hágale desde su asiento, hágale hacia el piso. Hasta ahí llega la tierra. Ahora trate usted de tocar el límite del cielo ahora con su mano. Bueno, es una comparación del conocimiento humano con el conocimiento de Dios. El texto ahora tiene más sentido. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos de nosotros vivimos bajo muchos conceptos erróneos, vivimos en un estilo de vida que muchas veces no concuerda con nuestros pensamientos. O sea, hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que nosotros creemos. Cuando decía anteriormente que decimos amar, podemos decir que amamos. Un padre diría, yo doy mi vida por mis hijos. Un esposo diría, yo doy mi vida por mi esposa. Pero sinceramente, ¿es real eso que estamos diciendo? Bueno, cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que somos limitados en paciencia, en amor, en sabiduría. Entonces, eso significa que le estamos dando una mala interpretación a algo esencial, lo estamos tomando y estamos disminuyendo o diluyendo su sentido, y cuando lo practicamos, ¿qué estamos haciendo? Todo lo contrario. Por eso es que cuando el Señor dice, en esto consiste el amor, que uno ponga su vida por su amigo. En eso consiste el amor. Y cuando tú lees eso, y si somos sinceros, decimos, Señor, no tengo ni un 0.1% de ese amor. Yo necesito de tu amor para yo poder practicarlo y crecer en ese amor. ¿Verdad? Si pensáramos un momento, ¿qué porcentaje tengo yo de ese amor de Dios? Pues muy poquito. Lo tenemos, claro, en esencia lo tenemos, pero en nivel estamos creciendo en ese amor. Cada día muriendo al ego, al egoísmo y todo eso. ¿Amén? Fíjense, muchos confunden la palabra trabajar, el cual Dios mandó a trabajar, con afanarse. Ahí está el ejemplo de confundir una cosa con la otra. Trabajar es una cosa, es un mandamiento dado por Dios, pero afanarse es un pecado. Entonces el tema de hoy tiene como propósito hacer separación de estas dos para no pensar que cuando estamos afanados lo que estamos haciendo es trabajando o siendo diligentes. ¿Cuál es el significado de la palabra afán? Vamos a ver la definición de esta palabra.
Fíjense, la palabra afán habla de alguien que pone todo su enfoque, esfuerzo y dedicación en alcanzar algún objetivo como si fuera lo más importante en la vida y menospreciando las demás cosas que tienen mayor valor. Es decir, el afán es cuando alguien da toda su vida, escucha bien, por algo importante, pero menosprecia lo más importante. Porque no vamos a minimizar que si usted trabaja, el dinero es un elemento importante, es un recurso importante. Pero pregunto, ¿es el dinero lo más importante en la vida, sí o no? Bueno, la respuesta es no. El afán, fíjense, produce ansiedad, produce estrés, produce inseguridad, causa que las personas pierdan la paz y sean gobernadas por el miedo y la incertidumbre. Ahora, si yo les digo, si les pregunto, ¿verdad? ¿Cuántos están afanados? Quizás nadie levantaría la mano. Si les pregunto, ¿cuántos quieren estar llenos de ansiedad, de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? De todo tipo de miedos, de ataques de pánico? Y dirían lo mismo, nadie quiere eso. Pero si yo les digo, si la palabra confronta de que algunos sí están afanados, y no tengo duda que aquí habrá alguien que está afanado, si no admitimos ese afán, estamos consintiendo en que queremos estar llenos de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera. Uno de los problemas del afán en la vida de muchos cristianos es que confunden esta palabra afán con diligencia. Fíjense, para que vean lo mucho que se parecen estas dos palabras. La palabra diligencia, una definición en un diccionario actual, se lo puede ver hasta en Google, uno sencillo, ¿verdad? Fíjense, diligencia. Persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en realizar un trabajo o en el cumplimiento de alguna obligación. Ahora fíjense lo que significa afán. Afán es el empeño o interés que se pone en una cosa. Deseo intenso que mueve a alguien a hacer algo. Ahora, si nos damos cuenta, afanarnos y ser diligentes se parecen. ¿Se da cuenta? Se parece. Bueno, la Biblia nos arroja luz para distinguir estas dos y darnos a entender que no son iguales. Aunque se parecen, no son los mismos. La Biblia nos habla de que debemos de ser diligentes en todo. ¿Usted cree eso? Hay que ser diligentes. Es un mandamiento, es un principio necesario. Pero si no tenemos la idea o no sabemos separar que afán y diligencia, fíjense, son dos cosas diferentes, pero se parecen, muchos estarán afanados justificando que son diligentes. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios 5 dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 15. Dice el apóstol Pablo a creyentes, fíjense lo que le dice. Dice, mirad, la misma palabra que vimos en Lucas. Dice, pues con diligencia, ¿cómo andéis? Hay que ser diligente, hay que andar diligentemente. Pero luego dice, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice? Son malos. Ahora, vamos a analizar un poquito este texto. Bueno, el texto dice que seamos diligentes en andar como sabios, no como necios. Luego dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, ¿cómo se aprovecha bien el tiempo? Es una buena pregunta. Bueno, un ejemplo es hacer las cosas en su tiempo, ser responsable, íntegro en el horario que nos hemos comprometido. Eso es una manera de aprovechar el tiempo. Pero aprovechar el tiempo también significa de hacer cada cosa en su tiempo determinado. Y un afanado tiende a trabajar más del tiempo determinado. Ahí vamos viendo ya diferencia entre ser diligente y afanarse. Entonces, desperdiciar el tiempo, que no es aprovecharlo, es alguien que está trabajando fuera de tiempo. Yo no tengo duda que usted tiene un horario de trabajo. Todos aquí trabajan, o la mayoría. Y usted se puso de acuerdo con su patrón, su jefe, su supervisor, manager, y usted se comprometió con un horario, ¿verdad? Bueno, en ese horario, como somos cristianos, me imagino que usted oró, ayunó, y Dios le mostró que ese era el trabajo, ¿verdad? No me estoy riendo sarcásticamente, pero usted sabe lo que quiero decir. Quizás no todos oraron por su trabajo, pero bueno, una vez usted acepta ese trabajo, su horario, ¿verdad? Usted sabe que viene la tentación de hacer un poquito más de dinero. ¿Y qué implica eso? Un poquito más de tiempo.
Bueno, ahí en ese margen de tiempo que, entre comillas, te sobra, o que te están ofreciendo, ofertando más trabajo, más dinero, es donde cada uno debemos decir, voy a trabajar un horario y en lo demás voy a confiar en Dios. Porque en ese tiempo extra que le dedicas al trabajo, aparte de tu horario, quiero enfatizar que hay que trabajar y hay que ser puntual ahí, es donde el Señor mira tu corazón, mira tu tiempo, y estamos andando como necios. Y eso se llama, ¿cómo? Afanarse, exactamente, no ser diligente. Porque la diligencia, si un cristiano es diligente en su trabajo y no es diligente con Dios, generalmente no es diligente del todo. Otro ejemplo, Romanos 12, versículo 11. Fíjense lo que dice. Romanos 12, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, hablando de algunos dones que se le dan en el ministerio a algunos, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Ahora, ahí es donde cada uno sabiamente debemos de identificar qué requiere diligencia. Hago un paréntesis. En los matrimonios se da el caso que hay situaciones por resolver, ¿verdad? Hay situaciones que están destruyendo el matrimonio. Y de repente hay que ponerle atención a eso, ¿verdad? Bueno, usted escucha en algunas relaciones que dicen, después hablamos de eso, estoy ocupado. Pero escuche lo que están diciendo, ¿verdad? Después hablamos de eso, estoy ocupado o estoy ocupada. Bueno, ¿qué sucede cuando en una relación matrimonial, en familias, ya hablando en sentido general, se acumulan las cosas que hay que enfrentar y resolver? ¿Qué sucede? Cuando la ponemos under the rug, cuando la ponemos debajo de la alfombra, ¿verdad? ¿Usted cree que se desaparece el problema? Bueno, ahí es donde el texto dice, en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos. De que cada vez que Dios pone algo en nuestra mesa aquí se entiende lo que Dios nos pide, que seamos diligentes en responder, para andar dentro del tiempo determinado, en orden y no afanados. Usted y yo sabemos que cuando estamos en desorden, el afán se hace más grande, porque andamos corriendo, ¿verdad? ¿Sí o no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, dice luego, sirviendo al Señor. Fíjense, el diligente se ocupa del hoy y se prepara para mañana. El afanado se estresa hoy y se preocupa por el mañana. Fíjense la diferencia. Ya aquí no se parece diligencia y afán. Lo voy a repetir. El diligente se ocupa del hoy y se prepara para el mañana. Y el afanado se estresa por el hoy y se preocupa por el mañana. Una característica del afán es que el afanado no toma a Dios en cuenta. Y aquí es donde comienza ya a confrontarnos la palabra. Porque el afanado es alguien que piensa, necesito dedicar todo mi tiempo, mi esfuerzo, mi mente y todo, porque si no lo hago así no lo voy a alcanzar. Y un afanado no puede confiar en Dios, no confía en Dios. Si busca a Dios, lo hace como un amuleto. Quiero de Dios, pero es para que Él venga a mi equipo y me ayude a cumplir mis deseos por los cuales me estoy afanando. Esas son características de un afanado. El afanado quiere alcanzar las cosas en sus propias fuerzas, sin depender ni confiar en Dios. Pero por otra parte, el dirigente planifica y pone su confianza en Dios para cumplir sus metas, y algo más pasa. Que esas metas se las entrega al Señor. Si se cumplen, amén, y si no se cumplen, y eso trae paz. Ahí es donde muchos se encuentran con una pared, porque cuando tenemos el sí o sí, vamos a seguir con el taladro, ahí, ¿verdad? Ahí, ese es el afán. Pero si decimos, me gustaría alcanzar esta meta, Señor, ahí lo pongo en tus manos. Haré yo mi parte y dejaré que tú hagas la tuya. Si no me lo das, estaré en paz. Un tipo de persona o cristiano que vive así, está tranquilo. Pero si no, va a estar como el motor, el ratoncito de laboratorio, ¿verdad? Ahí corriendo en el círculo, ¿verdad? Vamos a Santiago capítulo 4, verso 13. Yo voy a leer una versión un poco más sencilla, lo van a poner en la pantalla. Es la versión traducción al lenguaje actual, para que usted lo entienda un poco más sencillo. Santiago 4, versículo 13. Hermanos, todos estos principios que Dios nos da, como decíamos el domingo pasado, es para nuestra bendición. Es para que no vivamos en ese afán de vida. Yo les quiero hacer una pregunta antes de continuar. Una persona que se afana, vamos a ver algunas definiciones de eso, pero una persona que se afana es alguien que ha dicho, necesito eso para tener paz,
para tener seguridad, para incluso tener identidad. Fíjense, porque como hemos visto, hay un dicho por ahí en mi país que dice que el que nada tiene, nada vale. Y eso se le está atribuyendo identidad al dinero. Si tengo, tengo valía. Si no tengo, no valgo nada. Y eso es lo que hace que demos la vida por el dinero, porque le atribuimos al dinero poder de valía a nuestra vida. Entonces, ahí yo le hago una pregunta para que usted comience a analizar algunas cosas. Por ejemplo, el afán, como dije, es alguien que está dando todo su tiempo, su esfuerzo por algo que piensa que le va a devolver su vida. Cosas como gozo, paz, amor, alegría, contentamiento, seguridad, identidad, etc. Ahora, yo quiero que usted me diga, ¿con cuánto dinero se compra el gozo? ¿Con cuánto dinero se compra la paz? ¿Cuánto vale tu identidad? Ahora, podemos decir que no, sin embargo, nuestro estilo de vida dice lo contrario. Pero es que a lo mejor tenemos nuestro sistema de valores erróneo. O sea, no sabemos lo que cuesta, lo que tiene un precio y lo que tiene un valor. A veces no sabemos distinguir eso. Un carro tiene un precio, una casa tiene un precio, pero un hogar tiene valor y eso no se compra, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que la palabra trata de enderezar en nosotros. Santiago 4, verso 13, fíjense lo que dice. Dice, escúchenme, dice esta versión. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cuánta gente planifica así? ¿Verdad? ¿Cuánta gente dice, vamos a abrir una empresa, vamos a asociarnos, vamos a hacer una inversión en tal lugar, vamos a comprar este negocio? Y la mayoría de la gente en el mundo así piensa, hace planes. Fíjense lo que dice el texto. Dice, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Dice, su vida es como niebla o la niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Ahora, este texto para nada nos está diciendo que seamos pesimistas, que nos olvidemos de nuestras metas, que no aspiremos. No está diciendo el texto eso. Lo que el texto está diciendo es que cuando hagamos planes, lo hagamos con el sentido de considerar dos partes. De que mientras esté en esta tierra quiero alcanzar metas, pero no se me olvida que un día me voy a morir. Y eso me da un balance de no andar así acelerado en la vida. ¿Por qué? Porque si todo lo que hay es esta vida, entonces sí, vamos a beber, a comer, a bailar, porque el mundo se va a acabar. Pero si hay una eternidad prometida, entonces nuestras decisiones que tomamos en esta tierra tienen que ser diferentes. Porque la eternidad no es en esta tierra. Eso es un tiempo, hermanos, que Dios nos da a todos para que tomemos decisiones correctas porque van a afectar nuestra eternidad, para bien o para mal. Amén. Dice el verso 15. Dice, más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si Dios quiere. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro. Cuando yo leí esta versión me acordé del rico necio, ¿se acuerdan? El rico necio tenía mucho dinero, ¿verdad? Lo voy a parafrasear, y dice que quería buscar más graneros más amplios para meter allí sus bienes. Y se dice él a sí mismo, alma, muchos años tienes y muchos bienes. Y como hemos estudiado, bueno, tenía muchos bienes, pero ¿cómo sabía que tenía muchos años? Bueno, no sabía él. Ni idea tenía de que le iban a pedir ese mismo día su alma. Ese día iba a morir. Si tú sabes que te vas a morir, ¿cómo sería tu estilo de vida la semana que viene? Cambiaría todo, ¿sí o no? Cuando decimos entre familias, es que no he tenido tiempo de ir a ver a mamá, pero mamá se murió y todo se tiene que parar ahora. Ese es el afán de vida que llevamos, o que llevan algunos, mejor dicho. Dice el texto al final del 16, eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando, dice esta versión. Según Jesús, mis hermanos, el afán nace del amor a las cosas de este mundo más que de Dios. Amor al dinero o amor a la vida terrenal habla de un apego a las cosas efímeras y pasajeras por encima de Dios. Jesús en una ocasión dijo, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda por mí, la ganará, la hallará.
Y la palabra salvar su vida, fíjense, en el contexto del sentido del autor, es alguien que está tratando de no envejecer nunca, alguien que quiere trabajar mucho para guardar mucho dinero para asegurar su futuro, alguien que le tiene mucho miedo a la muerte, obviamente, está guardando su vida, ¿verdad? Alguien que vive ansioso, ¿verdad?, por las cosas de esta vida. Y le tengo una noticia a todos. Todos vamos a envejecer. ¿Cuántos dicen amén? Este mundo todos los días tiene una tecnología nueva de cómo extender nuestros años de vida. Ahí venden la crema para que, ¿verdad?, para que no se caiga el pelo. Bueno, está bien, o sea, el que usa crema y todo, bueno, cada quien, ¿no? Pero aquí es tener un concepto claro de que nos vamos a morir un día. ¿Cuántos han entendido eso y lo han abrazado, que un día se van a encontrar con su Creador? Todos tenemos fecha de expiración aquí. Usted no sabe cuándo es su último cumpleaños, ¿verdad que no? Nadie sabe, pero Dios sí. Entonces Jesús está diciendo que todo el que va detrás de este mundo, de esta vida, ¿verdad?, y se olvida de Dios, se va a perder. Pero todo el que abandona lo que este mundo ofrece y va detrás del Señor, se va a salvar. Ese es el concepto de este texto. Jesús habla aquí de asegurar o preservar nuestra vida aquí en este mundo. Obviamente, para todos aquellos que desconocen o ignoran las promesas eternas de Dios, se aferran a lo terrenal. Cuando hablamos de materialismo, no solamente significa amar lo material, también significa ignorar lo espiritual. Un materialista es alguien que ama mucho lo material porque ignora lo espiritual. Y eso es un error muy grande, hermanos, porque nada material puede suplir los deseos de nuestra alma. Créanme, mis hermanos. El apego por las cosas de este mundo produce afán, y el afán nos lleva a un desorden emocional. Hay muchos que están llenos de ansiedad, de estrés, hay algunos que tienen depresión y aún pensamientos de suicidio. Es impresionante, mis hermanos, dos datos que le comparto. Por causa de la pandemia, los antidepresivos se están vendiendo al triple, después de la pandemia. En el tiempo de la pandemia, mucha gente no supo relacionarse. Estaban en la casa encerrados y se estaban volviendo locos. Mucha gente no supo, y cristianos aún, no supieron aprovechar ese tiempo y acercarse más a Dios. ¿Por qué? Porque los privaron de sus entretenimientos, de su afán. ¿Sabe lo que es pegarle un freno a un afanado? Así prácticamente es que se vuelve loco, porque su vida, su estilo de vida es de hacer, trabajar y conseguir y comprar, y ese es el afán del cual muchos tienen. Y en la pandemia, otro dato, hermanos, es que los jóvenes son los más deprimidos ahora, más que la gente mayor. Es impresionante. Ahora mismo en el Bajo Manhattan hay un edificio que está, creo que en la 33, 34 por ahí, casi en el lado oeste. Es un edificio color así como cobre, que parece como si fuera una colmena de abeja. Lo cerraron. Tuvieron que cerrarlo porque la gente se estaba lanzando y quitándose la vida de ahí. Y nada más le puedes tirar foto de abajo, ya casi no permiten subir. Imagínense. Así está la cosa, la gente afanada por las cosas de esta vida. Bueno, muchos, mis hermanos, entran en estos tipos de problemas y quiero ser cuidadoso porque hay casos especiales, pero hay mucha gente que está bajo medicamento por causa del afán. Hay quienes necesitan sus medicamentos, eso es algo muy personal y muy de la persona y el doctor y Dios, ¿verdad? No nos metemos ahí, pero sí hay una parte donde gente cristiana necesita estar bajo medicamento, y el mundo no se diga, por el afán de esta vida, hermanos, por la ansiedad, la preocupación. Miren, el afán nos roba la paz, nos roba el gozo, nos hace pensar que las cosas materiales son las que en sí tienen valor, y cuando no logramos alcanzar aquellas cosas, caemos en una profunda angustia del alma. Eso era lo que decía Salomón, que todo en este mundo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabe la idea así ilustrativa que podemos hacer? Tú durar todo el día, desde las 5 de la mañana detrás de una burbuja de jabón, y en la noche, como en eso de la 1 de la mañana, ya cansado, la agarras. Esa es la imagen de Salomón ahí.
todo el día detrás de una burbuja de jabón, y cuando ya al final de la noche, que estás casi durmiéndote del cansancio, cuando logras alcanzarla, vanidad es la burbuja y aflicción de espíritu cuando te das cuenta que no era nada. Eso dice Salomón. El Señor hablaba en Jeremías de que muchos de nosotros nos hemos convertido en cisternas rotas. Por un lado le echamos el agua y por el otro se sale. El afán, mis hermanos, altera nuestras emociones, llenándonos de miedo que conllevan a un desbalance emocional y a una conducta desordenada. Sabemos que cuando hay desbalance emocional se refleja en la conducta, ¿sí o no? Y por obvias razones terminamos haciéndonos adictos a todo aquello que calme esa lucha interna que muchos tienen. Cualquier cosa que me calme por el momento. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla o hace mención de las prácticas carnales de los Gálatas. Y comienza Pablo a hacer una distinción entre vamos a decir, las obras de la carne, el pecado, y las obras del Espíritu. Y creo que como cristianos conocemos el fruto del Espíritu, que son todas las cosas que el alma anda buscando. Paz, amor, gozo, seguridad, mansedumbre, templanza. Todo eso es lo que el alma necesita, el cual no se consiguen con cosas de este mundo. O sea, yo siempre he dicho, este mundo es un desierto para el alma. Y es algo irónico porque si tú vas al Bajo Manhattan, las tiendas, los modelos, los ricos, los carros, mansiones, hay de todo. Y nada para el alma, todo para el cuerpo físico, todo para lo terrenal. Y fíjense lo que Pablo identifica. Aquí Pablo usa una palabra griega referente a medicamentos y drogas que toman el control de nuestros sentidos. Fíjense lo que dice Gálatas 5, verso 19. Gálatas 5, versículo 19. Fíjense que relativamente, ¿verdad? Yo soy una persona joven y hace unos años atrás el Señor comenzó a hablarme de la muerte. Y la muerte es un tema que para el que no conoce al Señor, ¿verdad? Y aún para cristianos que no tienen una relación con Cristo, es algo así como un poco pesimista, fatalista hablar de eso. Pero el Señor comenzó y me decía así, considera la muerte. Así me decía a mí, yo estando joven, hablo de años atrás, así, siendo ya pastor. Y en el momento que me lo dijo, como que así dije, así como me voy a morir, Señor, ya me voy. O sea, le preguntaba yo, pero no. Sencillamente el Señor me ministraba y me decía, una persona que vive sin considerar que un día se va a morir, anda en error. Esto es algo peligrosísimo. ¿Saben por qué? Porque comenzamos a llevar una vida llena de fantasía y de cosas irreales, fuera de balance. ¿Por qué? Porque hay personas que se desbocan en esta vida buscando las cosas pensando que un día no van a morir. Es como cuando alguien anda en un vehículo a toda velocidad pensando que no le va a pasar nada. Lo mismo con la vida. Y eso no se llama pesimismo ni ser fatalista, hermanos. No. Estamos considerando algo real que a todos nos va a pasar. Y eso habla de que tenemos límite en esta vida, de que todo se gasta y se acaba. Pero en Cristo hay un nuevo comienzo. La palabra dice que todo será hecho nuevo. Y no tendrá fin la vida que tendremos en su presencia. Pero aquí todo se acaba. Todo se acaba. Ayer veía una foto de las mías cuando comenzamos la iglesia y tenía el pelo negro. Y no hace mucho de eso. No hace mucho de eso. Dice Gálatas 5:19, Pablo hablando, dice, y manifiesta son las obras de la carne. Aquí las obras de la carne habla de las conductas de pecado de alguien que no es espiritual, alguien que no es cristiano, claro, que no ha nacido de nuevo, que sus obras nacen de la carne. Y aquí carne sencillamente son las obras humanas, ¿verdad? Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y luego añade una palabra importante, la cual voy a resaltar, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces aquí viene una parte fuerte. De cada palabra que yo mencioné hay una rama. Hay una rama. Cuando hablamos, por ejemplo, de fornicación, que aparece ahí, ¿no? Fornicación es mirar a otra persona que no es tu pareja con codicia, eso es adulterio. Mirar pornografía, eso es fornicación. La palabra griega es porneia.
Entonces, cada una de estas palabras, cuando tú dices, por ejemplo, la ira, ¿cuántas ramas tiene la ira? Irritación, enojo, golpes, abuso, ¿sí o no? Y por eso dice, cosa semejante a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, ya se me está dando la boca. Voy a retomar para hacer un reset. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Ahí está claramente el dicho, no practican. No es su estilo de vida, ¿verdad? Porque ¿quién de los que están aquí de repente le da su ira? ¿Alguien? Bueno, sí, de momento nos airamos, pero no es una práctica, no le damos libertad a eso. Esa es la idea. La palabra hechicería, escuche bien, que aparece en este texto, es la palabra griega pharmakeia. ¿De dónde viene la palabra? Fármacos o farmacia. Fíjense, ya Pablo en Gálatas 5 mencionando esta palabra. Ahora, sabemos, porque es un tema un poquito complejo, el de las medicinas, medicamentos y todo eso. Sabemos que hay medicamentos que tienen su necesidad, su destino correcto de sanar, pero hay medicamentos que no son necesarios, que no son aprobados por Dios. ¿Cuáles? Todos aquellos, que lo voy a explicar más a fondo, pero son los medicamentos que ingerimos porque no tenemos paz en Dios, por el afán, por el estrés del dinero, del trabajo. Ese medicamento Dios no quiere que lo tomes. O sea, escucha lo que dije, no estoy diciendo no te lo tomes si estás tomando medicamento por eso. Dios te quiere hacer libre para que no tomes medicamentos para tener paz. ¿Se imaginan si es un fruto del Espíritu? Bueno, la palabra farmakeia significa droga, medicamento o remedios que en ese tiempo se hacían para traer disolución o traer calma al alma ansiosa, al alma ansiosa. Y aquí habla de algo que tiene el fin de alterar los sentidos o de calmar los dolores del alma. La palabra griega farmakeia en la Biblia se le da el sentido de idolatría. ¿Saben por qué? Porque muchos están buscando en los medicamentos lo que están supuestos a buscar en Dios. Por eso es idolatría. Ahora, repito, porque es un tema delicado, Si tu doctor te recetó algo y tienes una condición, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que por amor al dinero, amor a esta vida, a lo mejor una obsesión personal, han perdido su paz siendo cristianos y se tienen que medicar. Bueno, al final vamos a orar para que el Señor nos haga libre de eso si alguien está bajo ese tipo de medicamento. Amén. En tiempos del apóstol Pablo había todo tipo de libertinaje moral. Las personas vivían en todo tipo de prácticas paganas buscando un alivio en su alma impaciente, en su alma ansiosa, o sea, no tenían paz. Nada extraño a nuestros tiempos, mis hermanos. Si usted mira cómo está la cosa, pues desafortunadamente también hay cristianos que están batallando, donde el desenfreno sexual, las drogas, el entretenimiento y la comida, la glotonería, que ya lo vimos en Lucas, ¿verdad?, nos han esclavizado de vivir vidas libres como Dios inicialmente lo planificó. Efesios 5:18, Pablo le dice a los efesios, fíjense, le dice, no os embriaguéis con vino. Bueno, aquí Pablo utiliza otra, por así decir, otra químico, ¿verdad? Vamos a llamarle químico ya, porque ya como están las cosas, quién sabe lo que le ponen al alcohol. Y habla de una bebida que trae disolución. El texto dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, lo que las personas buscan en las drogas, en el alcohol, se encuentran, ¿dónde? En el Espíritu de Dios. Porque alguien que está tomando, usted sabe que tomar alcohol, emborracharse y todo eso, es un relajante para los nervios. Es algo que te da una paz falsa, porque no sientes nada. Y el que se emborracha pierde sus sentidos, hace cosas que al otro día dice, ¿ese era yo? Sí, ese eras tú. La palabra disolución habla de alguien que ha perdido los límites de su vida moral, habla de libertinaje sexual, especialmente alguien que al emborracharse mejor dicho, o drogarse, pierde su dignidad humana. Si usted ha visto gente que de repente son tranquilos, pero se dan 2 tragos y tú dices, wow, se transformó. ¿Conoce gente usted así? Pierden los estribos o la razón o pierden la sensibilidad de su propia conciencia.
cuando nosotros perdemos la sensibilidad de la conciencia, hacemos cosas, perdona la palabra, pero estupideces. Porque la conciencia es el freno de nuestras decisiones para hacer las cosas correctas. Muchas personas, mis hermanos, se van a perder por el afán, dice Lucas 21. Vamos a leer otra vez el texto de inicio. Lucas 21, 34. Aquí Jesús, como lo decíamos al inicio, dice, mirad también por vosotros mismos. En una ocasión, en Lucas 12, el cual no vamos a leer, Jesús estaba entre la gente y se aparecieron unos hermanos peleándose por la herencia. Y uno le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Bueno, fíjense aquí el problema. Hay dos problemas allí que se pueden notar. Número uno, entre familias no debe haber esto, pero desafortunadamente sí lo hay. De repente tú eres cristiano o cristiana y tu mamá, tu papá o alguien te dejó una herencia, son 4 hermanos. Y yo he escuchado casos a cada rato, ¿verdad?, de que se ponen enemigos, de que no se hablan y todo eso. Bueno, como cristianos debemos de ser sabios y si algo material me va a conllevar a mí a ponerme en enemistad con mi familia, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién sabe? ¿2 por 2? Está sencillo, dejarlo. Pero no todos quieren y por eso pecan. Pero a veces hay que decir, a mí no me interesa la herencia, me interesas tú, hermano o hermana, o la familia. Pero a veces entran en guerra, se van a corte. Ese es un problema. El segundo era que este muchacho que se acerca a Jesús estaba desperdiciando su tiempo pensando en herencia. El cumplimiento de la llegada del Mesías había llegado, valga la redundancia, y estos están hablando de herencia terrenal. El Mesías estaba ahí parado. Miles de años los judíos esperando al Mesías, y cuando llega, Señor, cómprame un lonche. ¿Saben lo que es un lonche? Si viven en Nueva York tienen que saber lo que es un lonche, ¿verdad? Un almuerzo, ¿verdad? Mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón o vuestros corazones no se carguen, es importante esa palabra, de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Estas 3 que aparecen aquí, esta es la palabra, glotonería, emborracharse y afanarse, las 3 tienen que ver con algo que estamos buscando para saciar el alma, no algo en sí material o físico, sino el alma. Cuando alguien, fíjense, la glotonería es comer de más, ¿verdad? ¿Por qué alguien comería de más? Bueno, ya se le llenó el estómago, pero la comida tiene buen sabor, trae deleite y quieren seguir comiendo para seguir ¿qué? Deleitándose. Eso es glotonería. Ya no le cabe, pero sigue comiendo. Bueno, ¿qué es emborracharse? Alguien que se pasó de alcohol y obviamente perdió los sentidos. Y afanarse, lo mismo que venimos viendo, es alguien que va detrás de las cosas de esta vida, especialmente el dinero, porque piensa que su alma está asegurada en lo que puede adquirir. Bueno, 3 cosas que hablan aquí de buscar algo que el alma te está pidiendo que no se encuentra en este mundo. Y por eso es que es necia esta decisión. Dice luego, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El afán, mis hermanos, es destructivo. Así como usted lo oye, tiene efectos negativos en nosotros en 3 áreas. La voy a definir. Número 1, el afán nos afecta personalmente. El afanado puede que tenga a veces un descanso de su cuerpo. De repente el afanado puede descansar en su casa. Se acuesta y se levanta relajado, físicamente hablando. Pero su alma no está en paz. Su alma no tiene reposo. Y aquí es donde como cristianos, eso lo vamos a ver en la serie que comienza el domingo que viene, la diferencia de las cosas del cuerpo y las cosas del alma. Son 2 cosas diferentes. O sea, yo si como una comida física, material, se sacio mi cuerpo, se llena mi estómago, pero no sacia mi alma. Puedo deleitarme en mi alma, pero no la sacia. Hay otras cosas que el alma necesita que no se compran con dinero. Nunca tienen paz aunque encuentran reposo físico. El afán acapara todo nuestro ser y nos hace esclavo de aquello por el cual nos afanamos todos los días. ¿En qué nos afecta? Bueno, afecta a nuestro cuerpo físico, nuestra digestión,
Nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual afecta todo nuestro entorno, nuestro enfoque, nuestra razón y nuestros pensamientos. Casi nada. ¿Usted conoce el término pan de dolores? ¿Sí conocen ese término? Bueno, pan de dolores es una expresión en referencia a alguien que no come tranquilo. Alguien que no se siente en paz, aprovechar su alimento con su familia o en su casa si vive solo, tranquilo ahí con el Señor, sino que es así. Ese es pan de dolores. Ay. O comen caminando. No, me llevé el desayuno y me lo comí en el autobús. Bueno, yo entiendo que en este país el sistema así es, ¿verdad? Algunos no tienen otra opción, yo entiendo. Pero cada uno debemos de buscar, según Dios, a cada uno nos ministre de manera especial, de trabajar con esa área del afán, porque no nos conviene. La idea del afán, hermanos, el cual es una situación muy extraña, porque el afán te hace, o sea, te destruye a ti, pero tú te afanas porque porque quieres salvar tu vida. Te afanas porque te quieres salvar, pero el afán te destruye. Y ahí es donde Jesús dice, ¿qué es más importante? ¿Afanarte o tu vida? ¿Un pantalón o tu cuerpo? ¿Un plato de comida o tu alma? Eso es lo que Jesús hace. Número 2, el afán afecta a nuestros seres queridos. El afanado nunca tiene tiempo para sus seres queridos. Su mente está en sus proyectos, sus compromisos, sus metas y sus deseos personales. Cuando finalmente decide pasar un tiempo con sus seres queridos, ya lo hace por compromiso. Y una señal del afanado es que aun cuando se reúne con sus seres queridos, ¿está dónde? Está en el teléfono. Punto número 3, el afán afecta nuestra relación con Dios. El afanado pone toda su confianza y dependencia en las cosas de este mundo. Busca su reposo en el cumplimiento de sus propios planes, los cuales nunca terminan. Eso es otra tendencia. Porque siempre hay cosas que cumplir, ¿sí o no? Siempre hay algo que hacer. El afán es un acto de incredulidad, ya que el que se afana no cree que Dios puede suplir sus cosas primordiales, sus necesidades primordiales. Ese es el afanado. El afanado es una forma de ateísmo, porque aunque puede decir Dios te bendiga, Dios ayúdame, vive una vida como si Dios no existiera. El afanado nunca le rinde ni el tiempo ni el dinero. O sea, no sé si escucha gente que dice, es que no tengo tiempo. Y usted lo compara con alguien disciplinado que invierte bien su tiempo y que tiene 100 cosas más que hacer, y el que dice que no tiene tiempo tiene 2. No, yo entiendo, porque uno de esas cosas que hace te roba todo el día, 19 horas, ¿verdad? A veces, hermanos, yo sé que es difícil porque la decisión está a la distancia de me voy a conformar con poco y voy a tener más tiempo para mi familia y para Dios. A veces no queremos eso. No es que yo gano bueno, sí, pero te chupan todo tu tiempo y no tienes vida. Tienes mucho dinero y no tienes vida. Jesús habló del afanado en la parábola del sembrador. Jesús en la parábola del sembrador utiliza un ejemplo metafórico de que la palabra de Dios es como cuando un sembrador tira la semilla y la tierra representa el corazón. Y en Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, aquí todos me están oyendo, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es posible que un afanado se congregue, abra su Biblia, ore, pero la palabra nunca es fructuosa, nunca da fruto. ¿Por qué? Porque el afán ahoga la palabra. Y aquí, mis hermanos, la respuesta del por qué el afanado nunca da fruto. El afán ahoga la palabra, dice el Señor. De la única manera que podemos dar fruto como cristianos es si retenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, Lucas 8:15, fíjense lo que dice. Jesús hablando de la misma parábola del sembrador, pero en otro evangelio. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, aquí la semilla, el cual es la palabra de Dios, la buena tierra, la tierra que es el corazón, acuérdense. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué significa esto? La palabra retener aquí, fíjense, tiene el sentido de sostener algo con la mente para que no se olvide. Yo les he usado el ejemplo del mandado. ¿Cuántos hicieron mandados cuando niños?
¿A cuánto se le olvidaba el mandado de camino? Bueno, es algo normal. Ahora, si les pregunto, ¿qué hacíamos cuando ya nos amenazaban de castigarnos? Si se te olvida, bueno, íbamos todo el camino, ¿verdad? 2 pesos de mantequilla y 1 peso de salsa, 2 pesos de mantequilla y 1 peso de salsa. Todo el camino, ¿verdad? Bueno, eso significa meditar, aunque lo hacíamos en voz alta, pero eso es meditar, que no se te olvide lo que recibiste. Si tú te encuentras en un lugar perdido y alguien te da una dirección para sacarte de allí de memoria, ¿cómo tomarías esa información? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes están hablando y de repente dice, usted está a punto de decir algo, ¿verdad? Y alguien lo interrumpe y usted dice, ay, se me olvidó ya. Piense un segundo, ¿qué pasó allí? Usted piénselo. Usted está a punto de decir algo, ¿verdad? Y abre la boca y alguien lo interrumpe y luego usted dice, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Ahí hubo un intercambio de pensamiento. Eso fue todo. Lo que usted tenía en su mente, escuchó el otro y lo cambió. Bueno, piense en eso por un momento porque voy a usar un ejemplo con la palabra retener. La palabra retener habla de meditar constantemente en algo valioso que nunca queremos que se olvide. ¿Cómo piensa un afanado? Piense usted. ¿Cómo está pensando un afanado? Quizás usted le habla y te hace así con la cabeza, pero la mente está en Suecia o en Japón, ¿verdad? Jesús dice que el afanado ahoga la palabra porque está preocupado por las cosas de este mundo. Habla de que ahogar, habla de reemplazar un pensamiento por otro, como el ejemplo que le acabo de hacer. Ahogar significa ¿qué? Reemplazar un pensamiento por otro. Usted tenía un pensamiento y alguien le puso otro a usted y ya se le olvidó el que tenía. Bueno, Satanás opera por medio de nuestra mente. Como hemos estudiado, Satanás no te agarra por el cuello, aunque lo puede hacer, pero no es así que opera. Por lo menos ahora no. Satanás no te obliga, no te empuja, no te mete el pie para que te caigas. Satanás te siembra aquí un pensamiento. Si tú no tienes esto como contraste y fundamento, nunca te darás cuenta que Satanás te está hablando. Jamás. Porque para conocer la verdad, o mejor dicho, la mentira, necesitas conocer la verdad. La verdad es el contraste de la mentira y viceversa. En un ejemplo en un servicio de jóvenes que tuve aquí, le puse un ejemplo de un fondo negro grande con 2 cuadros. Y un cuadro era negro y el otro blanco. Y le pregunté, ¿cuántos cuadros hay ahí? Me dijeron 1. Y yo le dije, hay 2. Ahora, yo sabía que habían 2 porque yo lo puse ahí. Pero el cuadro negro en fondo negro no se ve. Sin embargo, si cambiamos el fondo para blanco, se pierde el blanco y se ve el negro. Eso se llama contraste. La palabra de Dios, mis hermanos, es lo que nos ayuda a discernir entre el error y la verdad. Si no tenemos la palabra, jamás nos daremos cuenta de dónde vienen los pensamientos, cómo los voy a filtrar. Como hoy estamos viendo, cómo sé la diferencia entre diligencia o afanarse. Cómo sé la diferencia entre amor del mundo y el amor de Dios, la paz del mundo y la paz de Dios. Bueno, la palabra nos enseña. Aquí habla, mis hermanos, de que ahogar la palabra es cuando te viene un pensamiento, ¿verdad? Y tú lo retienes y luego te ocupas en otra cosa y el pensamiento inicial se te olvida. Eso dijo Jesús a los que oyeron la palabra. Dijeron, me gusta el mensaje de Jesús, quiero vida eterna, quiero las bendiciones. Y luego dice el que escucha, ¿verdad? Apagué la estufa en la casa, pagué la renta. Yo creo que dejé las llaves del carro mañana me toca trabajar o estoy libre. Y luego vuelve otra vez y retoma. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y ya, se fue. Así de sencillo. Esa es la guerra espiritual que todos los días libramos. Algunos dicen demonios con los ojos rojos y los cuernos. No, hermanos, esa es la guerra espiritual. Mantenernos en la palabra de Dios, retener la palabra de Dios. El afán, mis hermanos, tiende a menospreciar las cosas que tienen mayor importancia. En Lucas 12, acompáñenme allá para ir sobre el final. Aquí se habla del afán y la ansiedad, pero lo vamos a leer en Lucas, siempre lo leemos en Mateo 6. Vamos a leer esta versión de Lucas. Dice Lucas 12, verso 22. Dijo luego a sus discípulos, aquí hablando Jesús, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. Quiero que noten en sus Biblias que habla de cuerpo y habla de vida. ¿Sí notaron eso?
Bueno, ¿usted es cuerpo o usted es vida? ¿Cuál de las dos? Bueno, nuestro ser, cuando se dice el ser humano, está hablando del alma y el cuerpo. Pero bíblicamente hablando, según Dios, el ser es el alma, no el cuerpo. El cuerpo es como si fuera el uniforme del alma, la parte material que nos comunica con esta tierra. Pero usted es el ser, usted es el alma, no el cuerpo. Le pongo un ejemplo. Si yo le ofendo, en este instante le ofendo, ¿usted le duele un dedo, el oído o su corazón? Bueno, eso significa que su ser se dolió. Ahora, si le doy con un martillo, ¿dónde le dolió? Si le doy en el dedo, le duele el dedo, pero también le duele su ser. Entonces significa que el ser humano, cuando hablamos del ser, no es lo de afuera. Ese es nada más el forro, si usted quiere ponerlo así. Nosotros somos alma y tenemos un cuerpo. Y tenemos el Espíritu de Dios. Somos tripartitos. Eso vamos a hablar en la serie que viene. Aquí Jesús identifica, dice, la vestidura es para el cuerpo, el alimento es para la vida. Aunque dice aquí, cuando habla de ser, se está refiriendo cuerpo y alma unidos, porque nosotros nos alimentamos con la comida, pero nos saciamos en el alma, ¿verdad? El cuerpo come, el alma se sacia. Jesús identifica, lo voy a repetir para que vean lo que dice. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Aquí habla de necesidades primordiales. Verso 23. Dice, la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido, ¿sí o no? Bueno, ¿están de acuerdo ahí? La vida y el cuerpo es más que el vestido y la comida. Ahora, ¿cuántos pierden su vida por el vestido y la comida? Mucha gente. Eso se llama afán, exactamente. Están aprendiendo. Verso 24 dice, considerad los cuervos, o sea, miren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, y fíjense lo que va a decir. Aquí va a decir que no acumulan, ni tienen despensa ni granero. Ahora, hay una diferencia entre acumular y ahorrar. Yo creo que ahorrar es sabio, ¿sí o no? Pero hay una idea de acumular, de amontonar, que solamente es tirarle al montón como el rico necio de Lucas 12. Y Dios no quiere eso. Sí quiere que ahorres si se puede. Hay quienes no pueden. Hay quienes viven del día a día, cheque a cheque. Pero el que puede, que lo haga sabiamente, ¿verdad? Ya hablamos el domingo pasado de ese balance. Y aquí dice que los cuervos no tienen despensa ni granero, es decir, no guardan. Hay animales que son, ¿verdad?, que inviernan, sabemos eso, invernales, pero ahí hay una idea de que el Señor dice, mira los pajaritos, ¿verdad?, que el Señor los suple, el Señor los alimenta a ellos. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Qué usted piensa? ¿Sabe que cada vez que se me cae un pedazo de pan en la calle, digo, Mateo 6? Porque luego viene un pajarito y se lo lleva. Y también cuando está en la playa que viene uno de esos, ¿verdad? Y se le lleva el helado, ¿verdad? Mateo 6, Señor. Dice el texto en el verso 25, dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Quiero que usted analice esta parte porque es muy fundamental. El texto dice, ¿quién podrá por afanarse añadir un codo a su estatura? Aquí se entiende crecer. Pregunto, usted si quiere crecer, ¿verdad? Los jóvenes entran en una edad donde se están midiendo cada 2 días, ahí están, casi marcan en la pared, se ponen una rayita y se van midiendo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para crecer más rápido? ¿Qué usted dice? Nada. Esperar, ¿sí o no? Bueno, el afán habla de adelantarnos a algo que no ha llegado. Por eso el texto dice, ¿quién podrá crecer por afanarse mucho? Nadie. Entonces, la Biblia nos enseña que hay cosas que hay que darle su tiempo. Vete al trabajo, trabaja en tu horario. O sea, ¿por qué queremos trabajar más? Porque queremos acumular más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos como el domingo pasado que dice, Señor, me está hablando el Señor a mí, no quiero ni decir amén, ¿verdad? Este tema, hermanos, igual que el domingo dije, son principios que nos hacen libres, ¿verdad? Usted va a notar la diferencia si se ajusta. Estoy en el versículo
26, voy a leer el 26. Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, dice, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, ahora vamos a hablar de avaricia, con toda su gloria se vistió como uno de ellos, ni aun el hombre más rico del mundo con afanarse logró lo que él quería en su alma. Tuvo todo, supo todo, podía todo y terminó diciendo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así dijo Salomón. Fíjense lo que dice. Proverbios, no se mueva de Lucas, voy a leer este proverbio bien rápido. El mismo Salomón dijo, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Pero fíjense lo que dice, no te afanes por hacerte rico. Ahora, hay dos maneras de afanarse y los dos son pecado, ¿verdad? Una es pues haciendo cosas ilícitas para adquirir dinero rápido, ¿verdad? Y la otra es trabajar mucho, no gastar nada, trabajar mucho para acumular mucho. Las dos son pecado, pero todo es con el fin de acumular y tener más, ponernos esperanza en las cosas de esta vida. Vosotros pues, dice el 29, no el 28, perdón, me adelanté sin querer, dice el 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, o sea, aún se pierde y Dios la pone bonita, ¿sí o no? Bueno, dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres, aquí a la humanidad, hombres de poca fe, no confían en Dios, el afanado no confía en Dios? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. El texto no dice que no trabaje, ¿verdad que no dice eso? Dice no te preocupes, no te afanes, no te mortifiques, es la palabra. Ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, ese es el afán. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y nos dice en el 31, mas buscad, casi mente diciendo, afánate más por buscar el reino de Dios, el cual es su gobierno, su palabra, y Él añadirá. Si vamos detrás de Dios, Él añade lo que necesitamos. Si usted se va detrás de las cosas, se alejan más y Dios se queda por allá. El afán es un sentimiento, mis hermanos, de miedo, inseguridad e incertidumbre, que piensa que con sacrificar su vida por las cosas de este mundo alcanzará lo que nuestra vida necesita. Podemos concluir lo siguiente: si el afán es un producto del miedo, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que produce este miedo que nos lleva a afanarnos? Acuérdense que lo primero no es el afán, sino el miedo. El miedo de no tener o de perder me lleva a afanarme, ¿verdad? Todo aquel que se afana por las cosas de este mundo es porque primero le ha dado una mala interpretación al sentido de la vida. ¿Le ha dado qué? Una mala interpretación a lo que significa existir o ser un ser humano. Y todo nace con tres preguntas que sería como una tarea para nosotros. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? Bueno, usted diría, eso suena muy simple para algunos, pero le voy a explicar. ¿Quién soy? Habla de mi identidad. ¿Por qué estoy aquí? Habla del sentido de mi vida. Y mi destino, ¿por qué estoy aquí o a dónde voy? Habla de mi destino. Identidad, sentido, destino. ¿Se acuerdan del rico necio que mencioné que dijo, voy a acumular, ¿verdad? Y le diré a mi alma, alma, tienes muchos años y muchos bienes, gózate, reposa, ¿verdad? Bueno, este hombre se desubicó en algo. Su identidad para él era sus posesiones, ¿verdad? Su identidad identifica su ocupación, se enfocó en acumular, y él perdió el sentido de por qué existía, o sea, por qué estaba aquí, más bien digo, a dónde iba, ¿verdad? Hacia dónde iba, claro, y por eso se desubicó en su destino. ¿Cuál fue su destino final, dice la Biblia? Se perdió, el infierno. Entonces, el afán nace de una distorsión de nuestro sistema de valores, mis hermanos. Si yo soy lo que tengo, escuche bien, si yo soy lo que tengo, entonces vale la pena dar la vida por el dinero. Mi identidad define mi ocupación y por consiguiente mi ocupación define mi destino. Porque nosotros vamos detrás de lo que queremos alcanzar. Hay caminos que al hombre le parecen buenos y su fin. Pero ¿qué es lo que hace que vayamos detrás de ese camino? Las ofertas de este mundo o la oferta del Evangelio. Camino en la Biblia es decisión.
Donde esté nuestro tesoro, mis hermanos, allí también estará nuestro corazón. Iremos detrás del tesoro. Y si Cristo es tu tesoro, llegarás a la vida eterna. Si tu vida, tu carrera, tus posesiones, tu conocimiento, tu fuerza, tu dinero es tu tesoro, irás detrás de eso. Y finalmente encontrarás la perdición. Si en verdad, mis hermanos, existe una promesa de vida en Cristo, una vida eterna, entonces no desperdiciemos nuestra vida detrás de cosas que van a perecer, sino de las cosas que van a permanecer eternamente. En Deuteronomio 8 el Señor le dijo a su pueblo: cuídense de olvidarse de mí. Cuídense cuando sus cosas materiales comiencen a crecer y se olviden de mí. Le decía el Señor a su pueblo. Dice: porque yo te doy la fuerza. Yo soy el que te doy las fuerzas para hacer riquezas. Y le dice el Señor a su pueblo: si se olvidan de mí, yo también me olvidaré de ustedes. Y nadie quiere eso, ¿verdad que no? ¿Eres diligente o afanado? Es una pregunta personal y secreta del corazón. Muchos, mis hermanos, no se dan cuenta que andan afanados porque justifican que lo que están haciendo es trabajando porque hay que suplir. Y yo estoy de acuerdo, hay que suplir, pero identifiquemos si estamos afanados. Acuérdense, si tú eres cristiano o cristiana y tú te encuentras como que el tiempo se desvanece, no sacas tiempo para Dios, no sirves a Dios, no oras, no lees su palabra, pero sí tienes todo tu esfuerzo en el trabajo, posiblemente estás afanado o afanada. Quiero terminar con una historia en Lucas 10, versículo 38. ¿Usted cree que solo el alimento físico, podemos vivir solamente con alimento físico? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Y qué bueno que dijo no solo, porque hay que trabajar. O sea, él lo entiende esto. Lucas 10, 38. Es una historia que usted conoce ya, ¿verdad? Dice: aconteció que Jesús, voy a agregar, yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada, ¿cómo? Marta. Ya cuando se dice la palabra Marta, si aquí hay una Marta, me excusa, pero en la Biblia ya cuando uno dice Marta, ¿cuál es la palabra que sigue? Afanada. Es como cuando decimos Judas, ¿verdad? Bueno, perdón. Dice: Marta la recibió en casa, verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Estas dos eran las hermanas de Lázaro. Dice: la cual sentándose a los pies de Jesús oía ¿qué? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, y se lo voy a leer en el buen hispano, ¿no te importa que estoy sola aquí haciendo los quehaceres? Esa fue la expresión bíblica. El original así lo pone: ¿no te importa? Ahora, ¿quién se atrevería, al cual sí lo hay, pero es una expresión así como de admiración? ¿Quién se atreve a decirle a Dios: Señor, ¿no te importa mi vida? Y Él te diría: no, por eso mandé a mi hijo, porque no me interesa. O sea, esa es la expresión necia de un afanado. El afanado está tan encerrado en su mundo que el que no entra en él, en su mundo, es enemigo o es alguien contrario. Le dice: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, si usted lo lee hasta ahí, dice: qué vaga, ¿verdad? Esta María, qué perezosa. Bueno, por eso es que la Biblia ubica todo en su lugar. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Aquellas cosas de este mundo por la cual nos afanamos, hermanos, un día se va a quitar. Un día la vamos a perder. Por lindo que sea lo que compraste, por mucho que sea lo que ahorraste, por valioso que sea lo que has adquirido, un día se va a ir. La seguridad, dice el Señor, está en los cielos, en su reino. Eso nos da una actitud de vida, de vivir aquí desprendidos. El domingo decíamos, ser generoso con el necesitado. No estamos agarrados de nada. ¿Por qué? Porque un día se va a ir. Disfrútalo cuando lo tienes, pero con la mente de que un día lo vas a perder. Aquí vemos que Marta pensaba que María estaba perdiendo el tiempo. Usted conoce gente cristiana que tiene una prima, hermana, tía, amiga o amigo, y está trabajando, haciendo mucho dinero, y tú estás haciendo lo suficiente. Y esa persona que está por allá haciendo mucho dinero te dice: ¿qué es lo que ustedes hacen en esa iglesia? ¿Y por qué no te buscas un trabajo? Mira, te voy a hablar de este tipo de, ¿verdad?, cosa piramidal para que ganes mucho, y el diamante. Ustedes saben todo eso, ¿verdad?
y prácticamente te dice, tú estás perdiendo tiempo ahí, tú pudieras estar haciendo mucho dinero. Bueno, yo soy una de ellas y creo que aquí hay muchos que pueden decir, sí, hay oportunidades que si yo las hubiera agarrado, estuviera haciendo mucho dinero, pero estoy aquí porque el Señor aquí me quiere. Y estoy haciendo mucho menos dinero. Pero cuando comparamos nuestra vida con los que están haciendo mucho dinero y los que decidieron servir al Señor y a lo mejor ajustarse a lo necesario, a lo poco, hay una diferencia muy grande. La vida está mal, la familia está mal, sus vidas están mal, están sin paz, no tienen gozo, no tienen sentido de vida, tienen mucho dinero, tienen de todo, pero no tienen a Cristo. Marta estaba haciendo sus quehaceres. ¿Usted cree que tenemos que atender nuestros quehaceres, sí o no? Claro que sí. Pero llegó Jesús y los quehaceres, ¿qué pasa? Se detienen. Y Jesús no estaba solamente sentado viendo la televisión en lo que ellas hacían el cafecito. Jesús estaba predicando la palabra, porque dice el texto que María escuchaba a Jesús. ¿Cómo saber si me estoy afanando, pastor? Bien sencillo, si por hacer cosas importantes menosprecias las más importantes, eso es afanarse. ¿Cómo es que no tengo tiempo para el creador y dador del tiempo? Marta estaba afanada y turbada con muchos quehaceres y María estaba sentada y deleitada en la palabra de Dios. Nosotros decidimos si ser Martas o Marías. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento y quiero orar. Hay una oración específica que quiero hacer. Durante la enseñanza dije que, pues viendo las estadísticas de las personas que están bajo depresión, ansiedad, estrés, muchos han tenido que tomar medicamento en este caso. Y a lo mejor aquí no hay nadie, es posible que no, pero a lo mejor por internet nos están viendo personas que necesitan medicamentos para estar en paz. Y como decía, siempre quiero ser respetuoso en no meter a todos en la misma caja. Hay quienes tienen su justificación por qué necesitan medicamento y eso es entre Dios y usted. Pero aquellos que por la idolatría del amor a las cosas de este mundo han caído en una depresión profunda, por el egoísmo, hay un tipo de depresión que nace del egoísmo, de tanto centrarte en tu vida, cuando no se cumple lo que tú quieres, caes en una depresión. Y hay que cuidarse de eso, porque hay una depresión que desconocemos, que podemos llamarle natural, que algunas personas tienen, pero hay una depresión que nace del egoísmo, del narcisismo, puede ser, de centrarse tanto en ensimismarse tanto, y es del tipo de depresión que está llevando a gente a suicidarse, porque se meten en el Face, se miran en el espejo, se comparan con el que está allí y no logran alcanzar los millones de seguidores que tiene el otro y se quitan la vida. Buscan el like, buscan el aplauso, el comentario y todo, cada un minuto mirando a ver quién le dio like a su foto. Eso se llama narcisismo y es pecado. Que nuestro Face, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube refleje a Cristo, mis hermanos, si somos cristianos. Amén. Hay cristianos que tienen sus medios sociales y no sabe uno si creen o no creen. Desafortunadamente porque quieren likes. Y como Cristo no trae muchos likes, se entiende. Pero sí les puedo decir, mis hermanos, que si usted no tiene paz en el Señor, si no tiene el gozo del Señor, si usted no vive conforme y contento con lo que tiene, el mundo dice que no seas conformista y la palabra dice confórmate. Confórmate. No dice que no aspires. Tú puedes estar contento con lo que tiene y decir, me gustaría tener esto. Gloria a Dios. Señor, si tú quieres, si no, quítalo de mi camino, ¿verdad? Como dice mi abuela. Bueno, vamos a orar para que el Señor restaure, ¿verdad?, ese gozo, esa paz. Pero acuérdense que esta bendición y esta liberación, si se puede llamar, es condicional a tu obediencia. Porque no es mágica aquí la oración, ¿verdad? Si tú no sueltas tu afán, Dios no te puede ayudar. Son pasos de fe, decir, Señor, no quiero vivir de una manera que piense que las cosas de esta vida es lo más importante. Ayúdame si mi trabajo no me da tiempo, oren también por eso. Quizás es el horario que conseguiste y no es afán, sino que no tienes la otra oportunidad de a lo mejor tener más tiempo libre. A lo mejor este país pues esclaviza a la gente en el trabajo y no hay tiempo ni para uno mismo. Pero
Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Dios quiere ver tu corazón, que tú quieres más tiempo para, como decía Efesios, ¿no? Andando sabiamente, distribuyendo el tiempo porque los días son malos. Hacer cada cosa en su tiempo. Hay familia en tu vida, hay trabajo en tu vida, Él es parte, pero Dios está en tu vida también. Él quiere que tú le sirvas, ya sea dentro de la iglesia, afuera, no lo sé, Él te va a decir. Y necesitas dividir el tiempo. Hay personas que tienen miles de cosas que hacer, pero por la disciplina y el orden lo pueden hacer todo en su tiempo. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para ser libre de nuestro corazón afanado. El afán, hermanos, es algo que no es bueno. Señor, gracias, mi Dios. Vivimos en tiempos donde las modas traen presión a aquellos que no están a la moda o al tiempo de la moda o al grito de la moda. Entiéndase, ropa, dispositivos. Competir con el mundo, mi Dios, trae afán. Y cuando alguien, especialmente un cristiano, se compara con los demás, pues no va a poder alcanzar esa meta jamás. Vivirá una vida afanada, estresado, lleno de ansiedades, de todo tipo de desorden emocional, Señor. Y yo sé que el querer es algo natural que todos tenemos. No es malo tener, no es malo comprar, no es malo querer, para nada, Señor. Lo que lo convierte en pecado es cuando ese querer, ese tener, ese comprar me hace olvidarme de ti, Señor. Cuando en vez de tener dinero, el dinero me tiene a mí. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, trayendo sabiduría a cada familia, a cada persona en lo particular, y que puedan aplicar esos principios y corregir y comenzar a caminar en libertad en Cristo. A tener una vida liviana, tranquila. Cuando digo liviano me refiero sin peso en el corazón, sin estar cargados de glotonería, de embriaguez, como dice Lucas, de afán, sino una vida ligera en el sentido de paz, de gozo, contento con lo que tenemos, amando la obra del Señor, una vida de oración y adoración para que nuestra alma esté fortalecida y alimentada del Espíritu. Tu palabra dice que sacia nuestra alma, Señor. Nada en este mundo puede llenarnos, nada absolutamente. Este mundo es un desierto para mi alma. Así como el pueblo que salió de Egipto entró en un desierto donde no había nada egipcio allí, de la misma manera, este mundo es así. Para nuestra alma, aquí no se encuentra nada. Ni una persona, ni mi carrera, ni mi posición, ni mi dinero puede darle a mi alma lo que solamente tú, Señor, puedes darnos. Yo te pido, Señor, que si aquí o los que nos ven por internet, Señor, tienen esta necesidad de entrar en esa tranquilidad en tu presencia, Señor. Cuando hablamos de paz, de andar ligeros, no estoy hablando de ser negligentes o de tener una actitud de dejadez, no. Estamos hablando de que estamos conforme con lo que tenemos, siendo diligente con la responsabilidad que tú nos has dado, siendo de testimonio en mi trabajo para glorificar tu nombre. Pero como dice Pablo, al tener el gozo, la paz y el amor de Cristo, Pablo dice, vuestra gentileza sea evidente delante de todos los hombres. Es decir, que el mundo vea nuestra actitud de que Cristo nos basta, de que no estamos tristes, no estamos vacíos ni afanados. Mientras el mundo se desboca buscando cosas, nosotros tranquilos esperamos en Cristo, con una actitud de espera, de santificación, de purificación del corazón. Y si en algo debemos afanarnos es por ser más como Jesús, ser más como Él. Señor, ahora mismo yo sé que los corazones están abiertos para recibir tu bendición, Señor. Toca, Señor, los corazones para que esta palabra, mi Dios, traiga confirmación, traiga bendición y seamos una iglesia libre, Señor, sin miedo a la muerte. La muerte no es ya nuestro enemigo, es el puente de nuestra promesa eterna. La muerte, Señor, viene a ser un problema cuando amamos este mundo más que la eternidad. Todos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en tu presencia. Ese día llegará estando nosotros jóvenes o ya mayorcitos. Pero cuando sea, Señor, queremos abrazar ese día con gratitud, con
estando conformes, diciendo: Señor, gracias por los años que me has dado. Pero mientras estemos aquí, Señor, queremos vivir bien, conforme a tu palabra, Señor, en bendición espiritual para bendecir a los demás. Si yo puedo vencer el afán, Señor, puedo bendecir a otros también. Ayúdanos en esta tarde, Señor, ya, en esta mañana, mejor dicho. En tus manos ponemos nuestro corazón, Señor, y confiamos en que tú eres Dios. Y lo que no puedo alcanzar en el tiempo, en el intervalo de tiempo de mi trabajo, yo descanso y confío en ti, Señor. Tú lo vas a multiplicar y vas a rendirlo poquito en mucho, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Cuando vengan los afanes y la ansiedad, cuando pienso si mañana sobreviviré y el gigante de la duda venga sobre mí, yo confiado permaneceré. Jesucristo, mi refugio, en ti confiaré. Tus palabras dan consuelo a todo mi ser. Ahora sé que para ti yo tengo valor. Fui comprado a precio de dolor. Digamos una vez más. Cuando vengan los afanes y la ansiedad, cuando pienso si mañana sobreviviré y el gigante de la duda venga sobre mí, ¿cómo estaremos? Yo confiado permaneceré. Jesucristo, mi refugio, en ti confiaré. Tus palabras dan consuelo a todo mi ser. Ahora sé que para ti yo tengo valor. Fui comprado a precio de dolor. Y como decía la escritura que leíamos, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. Busca primero el reino de Dios y eso haremos, ¿verdad? Y todas estas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. No te afanes, no
te afanes. Una última vez lo cantamos. No te afanes, confía en el Señor. ¿Y cuántos procuraremos vivir esa palabra que Dios nos ha hablado? Demos aplausos al Señor, porque Él es fiel. Él sabe que usted y yo necesitamos. Gloria sea a ti, Señor. Queremos vivir, Señor, con diligencia en tu palabra, Señor. No afanados, sino buscándote siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan un domingo bonito. Un resto de semana también bendecido por el Señor.